Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches a todos. Como siempre, bienvenidos a este Mano a Mano. Gracias por todas las repercusiones, por los comentarios que nos hacen cada vez que tenemos un programa y además en las repeticiones, nuevas personas que miran este programa que tenemos todos los martes. Así que muchísimas gracias por el acompañamiento fundamentalmente. Hoy es un tema difícil de abordar, es una problemática que tenemos social, que obviamente hay que tratarla, hay que buscar las formas de prevenir fundamentalmente este tipo de episodios que tiene que ver con los abusos infantiles, abusos a jóvenes, como hemos tenido aquí casos en San Pedro, y ya lo hemos hablado en algún momento, pero hoy vamos a hablar con alguien que puede abordar también la problemática porque la ha vivido de alguna manera muy, pero muy cerca. La invitada de hoy es Luciana Pereira Corbalán. Auspician Mano a Mano La Jabonera, en sus dos direcciones, de Mitre 1585 y 3 de febrero y Almafuerte. Vení a La Jabonera y llévate los mejores productos. Teléfono 439-221. Sindicato de la Industria del Papel, trabajando por los derechos del trabajador y su familia, beneficios y actividades, rifas, viajes y proveeduría. Ayacucho 645, teléfono 425-963, 425-049. Concejal Ariel Ramancini, presidente del bloque del Frente Renovador del Honorable Consejo Deliberante. Chechu Muebles, reciclado de muebles en madera, con onda a medida y restauración. Decoración de interiores, de Darío Montero. Chechu Muebles, en Fray Cayetano Rodríguez, 60. ¿Necesitas un remis? Servicio de remises Arco Iris. No dudes en llamar al 42 13 13. Diputado provincial del Frente Renovador, Daniel Monfasani. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, sin lugar a dudas que abordar este tema del abuso sexual infantil no es fácil, es doloroso, es aberrante, pero hay que llevarlo adelante de alguna manera y los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en esto. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prevención para tratar de brindarle información a los adultos y ver cómo pueden detectar si se da algún caso en la familia fundamentalmente. Hoy estaba repasando algunos datos y ahora lo vamos a hablar con ella. La mayoría de los casos se dan en la familia, son intrafamiliares y el porcentaje menor obviamente tiene que ver con alguna relación de amistad, alguna persona cercana a la víctima, pero bueno, vamos a hablar con ella, nuestra invitada de hoy. Luciana, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos, por invitarme a mí y en representación de la agrupación. Bueno, vos pertenecés a CASE. ¿Cómo surge esta organización, esta ONG? Bueno, ACASE surge hace ya unos cuantos años, en el 2009, por una necesidad, como surge en la mayoría de las ONG, de las agrupaciones civiles sin fines de lucro, surge porque bueno, había una necesidad con la temática, desde lo familiar, acá se está integrada por víctimas, familiares de víctimas, amigos, ciudadanos que se interesaban en la temática en su momento cuando se creó. Y en realidad la funda una víctima adolescente en San Nicolás. O sea, acá se nace en San Nicolás, no nace en San Pedro. Bien. Y la crea hoy podemos decir una ex víctima, porque ya ha superado. Sí. Como muchas, gracias a Dios, porque esto se puede, cuesta, pero se puede. Eso después lo vamos a abordar, porque yo te iba a preguntar si después una persona que ha sido víctima de un abuso sexual puede finalmente superar esa situación tan fea, tan difícil, ¿no? Y dolorosa. Sí, que no significa olvidar. Olvidar, bueno. Después lo bueno, y después lo se funda si acá en San Pedro,
¿Por qué? Por una cuestión de distancia, porque en realidad en un principio empezamos a viajar, comenzamos a reunirnos con la agrupación allá y era como muy difícil acompañar a las víctimas en San Pedro, viajar a San Nicolás, volver, llevar cosas a tribunales, volver, ir a juzgado de familia, ir a penal, ir a fiscalía, o sea, era todo mucho trámite, como tiene el proceso judicial. Además, nosotros lo que hacíamos era la contención. Claro. Y lamentablemente había tantos casos en San Pedro que terminó siendo conveniente crear una sede acá que seguir viajando a San Nicolás. O sea, lamentablemente, ¿no? Ojalá hubiésemos sido 2 que viajábamos a San Nicolás y nadie más. Y ojalá no tuviéramos que estar hablando de esto. Pero surge también por situaciones dolorosas. Sí. En particular, bueno, ¿cómo fue tu situación, digamos, para empezar a decir, bueno, hay que participar y hay que armar algo? Porque, bueno, evitar que otras mujeres, hombres sigan padeciendo lo mismo y fundamentalmente las víctimas, que son niñas o niños, ¿no? Sí, esto pasa cuando te encontrás en esto solo, con una cuestión terrible que no sabés. Es como un knockout, es como que de repente se te termina el mundo, pero bueno, pero hay alguien que necesita que esto no quede ahí anclado, entonces hay que salir a pelear. Y bueno, frente a esto uno aprende, es un recorrido que se hace andando, ¿no? Claro. Caminando, golpeando puertas, cayéndose, levantándose y así una y otra vez. Y sobre todo las primeras que integramos a CASE, lo que yo veo como muy positivo es que hemos podido allanar el camino a otras víctimas que hoy encuentran, no sé, desde jurisprudencias hasta asesoramientos desde la práctica, ¿no? Es decir, bueno, este error que cometió tal, ya sé que por ese lado no... sé cómo defenderme, sé cómo protegerme, sé por dónde me van a atacar, que bueno, que ya lo han hablado también, todos los ataques que claro, se reciben. Hay 2 momentos. Uno después, bueno, la reacción cuando se descubre el caso en sí, ¿no? Sí, pero hay 2 reacciones. Primero, saber que un familiar tuyo es víctima de abuso y por el otro lado enterarte de quién es, en este caso, sí, el victimario o el abusador, ¿no? Son 2 reacciones que deben ser también muy dolorosas para la persona, mamá, papá o quien se entere en ese momento, o quien descubre el caso, o en el momento en que la víctima decide finalmente contarlo, que no siempre suele suceder, ¿no? Sí, es terrible, porque primero que hay una cuestión de donde se rompe la confianza, donde es como una especie de muerte. Sin ser una muerte, es una pérdida sin ser una pérdida física de muerte. Sí, sí, se entiende. El dolor es el mismo. A mí por ahí no me gusta mucho hablar de estadísticas, de números, porque como el delito es tan terrible y sabemos bien, porque esto ya se sabe, que es muy difícil de denunciarlo, la gente muchas veces son secretos a voces, pero bueno, y no se denuncia. Entonces la estadística, imagínate que siendo enorme, cuenta solo de lo denunciado. Imagínate todo lo que no. Se juegan un montón de cosas, porque desde el psiquismo se juega la negación, se juega todas las etapas de un duelo, se juegan un montón de cuestiones, los miedos, todo lo que uno se enfrenta, que después empeora. O sea, empeora con el proceso judicial, porque uno se va encontrando con trabas y trabas y trabas y golpes y bueno, hasta que se aprende. ¿Y cuáles son esas trabas que se encuentra la persona, la mamá, el papá, el familiar que tiene a ese chiquito o a esa chiquita en una situación realmente tan vulnerable como el haber sido manoseada, abusada o violada, ¿no? En muchos casos. Sí, que hay distintos tipos de abusos, Hay distintos tipos de... A mí me gustaría dejar claro que el abuso tiene que ver con el sometimiento. Con esta cuestión de poder que se ejerce de alguien, de uno sobre otro. Claro, ¿no? de una persona adulta generalmente, o adolescente, hacia una persona chiquita. En el caso de lo que es infanto-juvenil, estamos hablando por lo general de un adulto sobre un menor de edad. Sabemos que el abuso se puede dar entre pares, entre adultos,
en todos los Pero ámbitos. vos sabés que yo estaba recorriendo, vos decías, hablar de estadística. El mayor porcentaje de abusos intrafamiliar. Es intrafamiliar. Sí. Y lo cometen, el 87% son hombres. También hay mujeres, ¿eh? Sí, es el porcentaje que marca UNICEF y en el caso Claro. de la ONU también, que tiene estadísticas, es un poquito más alto. Más alto en algunos Sí. casos. Pero bueno, esto por ahí, a grandes Primero, rasgos. y en el primer lugar del ranking están los padres biológicos. Los padres biológicos, después Sí. aparecen Abuelos, primos, tíos. abuelos, claro. Y después, en segunda instancia, Los padrastros. los padrastros. Y más abajo están los conocidos, o bueno, como en un caso que se ha dado acá recientemente, ¿no? Sí. Bueno, en banda. Claro, una persona llegada a una institución que tiene relación con el chico que va a jugar a determinado deporte, a hacer Sí. determinado deporte, ¿no? Sí. Pero hay una estadística todas son que figuras se da. legales existentes. Claro. O sea, todo está. Esto que a mí me llamó la atención, 1 de cada 4 niñas puede llegar a padecer algún abuso, o 1 de cada 6 niños puede padecer Sí. abuso, y bueno, que son tipos de abuso sexual, que han sido niños, han sufrido algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sí. Es una estadística fuerte para Enorme. mí, ¿no? Y es real, incluso creemos que es peor. De hecho, hay una estadística. todavía. Sí, hay una estadística que dice que, en general, ¿no? Cada caso es muy particular, pero bueno, generalizando, como que de 10 niños, 8 van a sufrir algún tipo de abuso antes de los 18 años. Siempre hay un montón de mitos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y siempre se creyó que las mujeres tenían mayor predisposición. Eso también de a poco se va demostrando que lamentablemente, ¿no? Que los varones están igual de expuestos. Que por ahí con los niños era más difícil, que como que era una cuestión más que podía pasar en la adolescencia, y no, en realidad los niños son la franja más vulnerable, porque incluso más cuando pasa dentro de lo intrafamiliar, es mucho más difícil que puedan discernir esta cuestión de amor en el caso de, vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Para Sí, que se sí, entienda, en el demos caso un de que es el padre, que es un objeto de amor, y bueno, cómo hace el niño para poder discernir entre, bueno, me está haciendo algo que no me gusta, algo que me duele, pero es la persona que me ama, es mi papá, es el que me cuida, es el que me da de comer, es el que está en casa todo el día. Y se llega a confundir la situación. Súper, sí, hay una situación de confusión ahí, sí, ¿no? ahí, claro, y los Esto chicos que te tienen hace estado papá es porque te confusional. quiere, digamos. Sí. Sobre todo que el psicópata tiene esta herramienta fundamental, ¿no? Del juego, del secreto, esto lo hacemos entre nosotros, esto va desde el amor, genera siempre la confusión, precisamente. Luciana, y en este caso, digamos, por ejemplo, cuando una mamá o un papá se entera de lo que le está pasando a su hija, porque empiezan a tener cambios en conducta, ¿no? Cambios conductuales, dice, cambios Sí. emocionales, en la escuela o en el jardín, si se quiere. En otros casos son chiquitos que todavía no han ingresado al jardín, no saben cómo expresar lo que les está pasando. ¿Cómo es eso de primero aceptar Sí, a el mí problema, personalmente no me gusta poner toda la responsabilidad en el caso de las madres protectoras, en el caso de las abuelas o abuelos o padres, en algunos casos protectores, porque también los hay. No me gusta depositar toda la responsabilidad en ellos porque realmente es muy difícil abordar el tema desde lo intrafamiliar, por todo esto que decíamos antes que Sí. se juega. Entonces siempre a mí me gusta apostar sin tirar todo el fardo, ¿no? En la escuela, en los médicos, en el pediatra, en el entorno también que puede, porque se puede detectar sin estar esperando que el niño venga y te cuente lo que le está pasando, que es lo menos probable. Sí, seguro, pero digo, sí se puede detectar en la escuela, por ahí. Sí, es un algún lugar clave. La adolescente. escuela Es un lugar donde sí. fácilmente se puede detectar. Sí, porque esto genera. Bueno, ahí tiene que problemas haber de también un aprendizaje. trabajo de, digamos, mancomunado, si se quiere, Sí. entre distintas instituciones y organizaciones para Sí. llevar adelante un caso, ¿no? Sí, porque esto es, esto debería funcionar de esa manera. La escuela, sin tampoco tirarle toda la responsabilidad, es un organismo de una institución donde se detectan un montón de cosas, además del abuso. Y realmente sería muy fácil si la escuela pudiera, ¿no? Interactuar en red con los organismos que deben ocuparse de esto más puntualmente.
pero es un organismo que detecta. Y eso es muy importante. Debería funcionar así. Luciana, después de la pausa vamos a hablar de cómo ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Es muy difícil, vos hablabas de las trabas que existen, cómo hacer para ir superando todas esas trabas, a dónde pueden acercarse. Probablemente detrás de cámaras nos estén mirando personas que estén pasando por esta problemática y no saben cómo hacer. Esa es una de las dificultades de educación, claro. que cuando uno quiere abordar el tema de prevención, trabajándolo en educación, empiezan a aparecer un montón de casos y muchos de los chicos empiezan a encontrar dónde contar, por ahí lo que no saben, dónde pueden transmitir, y es difícil para la escuela si no tiene un respaldo. Lo mismo pasa en organismos como el servicio local o como cualquier organismo estatal que debe hacer eco de esto, tomar medidas fuertes. Bueno, esto lo vamos a hablar después de la pausa, porque a veces pareciera ser que tiene que pasar más instancias la víctima que el victimario, y que pareciera que está más protegida la otra persona, la acusada, y no la que verdaderamente está padeciendo el problema. Vamos a la pausa, no se vaya que ya volvemos. Ya salió el bono contribución 2017 de la Mutual de Seguridad Social del Sindicato de la Industria del Papel. Más de 1.300.000 pesos en premios. Solo 3 cifras. Sorteos mensuales de 72.000 pesos. Sorteos extraordinarios de 140.000 pesos. Y en la Navidad del 2017, 440.000 pesos. Sortea en las últimas jugadas del último sábado de cada mes por Quiniela Nacional. Pedí tu vendedor en Ayacucho 645 o llamando al 425-963 425-049. Consultá sobre nuestras salidas turísticas programadas. Seguí nuestras novedades en Facebook. Concejal Ariel Ramancini, presidente del bloque del Frente Renovador del Honorable Consejo Deliberante. Chechu Muebles, reciclado de muebles en madera, con onda a medida y restauración. Decoración de interiores de Darío Montero. Chechu Muebles, en Fray Cayetano Rodríguez, 60. ¿Necesitas un remis? Servicio de remises Arco Iris. No dudes en llamar al 42 13 13. Diputado provincial del Frente Renovador, Daniel Monfasani. Ofrera ofrece a sus afiliados una cobertura de excelencia en sus consultorios externos. Atención médica en ecografía, traumatología, neumonología, cardiología, psiquiatría, fonoaudiología, psicología, nutricionista, oncología, infectología, kinesiología, dermatología, entre otros servicios. Solicitar turnos en Ituzaingó 979, teléfono 439-011, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Bueno, es tan complejo el tema que obviamente los minutos son muy pocos para poder desarrollarlo, pero me decía recién Luciana que obviamente preocupa y que hay que dejar en claro algunos puntos. Por ejemplo, que no todo joven abusado va a ser abusador después. Estos mitos hay que desterrarlos, porque generalmente se habla de que quien es abusador es porque ha sido abusado él también. Generalmente se dice que quien tiene esta conducta ha tenido algún maltrato en la familia, ha tenido algún problema social, hubo alguna falta de afecto. Bueno, hay una serie de condiciones que se da para que él después vaya tomando este camino. Ahí, lo que pasa es que esa explicación, hay una recuperación, esa explicación es bien del orden de lo psicológico, que a mí en realidad no quiero yo hablar ahora de qué pasa en la estructura psíquica de un abusador. A mí me parece que lo que nosotros tenemos que apuntar es a que acá tiene que haber penalización. Para que una víctima deje de ser víctima, tiene que encontrar justicia. Si no hay justicia, la víctima no puede dejar el lugar de víctima. Imagínate que para una persona que vivió un abuso y no lo puede contar porque siente vergüenza, porque siente pudor, porque se siente culpable. ¿Dónde vimos que una persona se sienta culpable porque le robaron la bicicleta en la esquina? En cambio, vos ves, nosotras venimos viendo hace muchos años que los niños, porque es real, ¿no? Ellos sienten que contando lo que les pasa se rompe la familia. En el caso del que el papá va preso, en muchas ocasiones se termina el ingreso de alimentos,
cuando es el padre el que trabaja y es el abusador, qué pasa con ese hombre que va preso por el delito que cometió, y esta familia queda vulnerable también, desamparada por ahí. Claro, desamparada económicamente, ¿no? Porque lo mejor que les puede pasar es que sacar a este sujeto del entorno familiar. Pero todo este entorno que está vulnerable, que está violentado, porque también detrás de una víctima menor de edad de abuso, también hay una mamá vulnerada, probablemente hay una mujer víctima de violencia de género, probablemente hay una mujer víctima de abuso en su infancia, hay un montón de cuestiones. A mí lo que me gustaría que aprovechar este espacio para que quedara claro es que dejemos de esperar que el chico hable, dejemos de esperar que el chico te tire del delantal en la escuela o que le golpee la pierna a una vecina o a una tía y le diga, mi papá me está haciendo tal cosa. Somos los adultos los responsables de darnos cuenta, ¿sí?, qué es lo que está pasando. Hay un montón de indicadores que tampoco quisiera mencionarlos ahora porque tampoco es cuestión de psicotizar a la gente y empezar a ver abusos por todos lados. Pero hay un montón de indicadores que para eso están los psicólogos, los equipos de orientación escolar en las escuelas, los equipos dentro de un centro de salud o un médico pediatra o en el ámbito privado también, que es donde peor la pasan las víctimas. Porque en el caso de lo público, uno puede contar con el centro de salud que se hace cargo muchísimo, yo lo he visto, igual que en el hospital, los espacios públicos es increíble cómo detectan y abordan la temática, pero en lo privado esto se tapa porque el señor tiene dinero, puede pagar un buen abogado, porque es profesional, porque nadie le va a creer. Ahí me parece que es más difícil todavía, ¿no? Hay una cierta clase social que es mucho más difícil para la víctima, ¿no? Y también la estadística desmitifica esto de que el abuso sucede en las condiciones socioculturales o socioeconómicas más bajas y más vulneradas. Decíamos hoy al comienzo, yo decía que no distingue clases sociales, pero bueno, esto pasa dentro de las mejores familias. Esto dentro, claro, del ámbito familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando salimos del ámbito familiar? Por ejemplo, acá tenemos un caso muy resonante, lo que pasó hace poco tiempo, una nena de 15 años que fue abusada por varias personas, otro nene de 13 años también y hay casos donde también hay un chiquitito que no puede expresar, todavía no pudo hablar en cámara Gesell de aparentemente un presunto caso de abuso, porque estamos hablando de un nene de 2 o 3 años. ¿Cómo expresar que está pasando por una situación extremadamente difícil? ¿Cómo se aborda estos casos? Esos son dos cuestiones distintas, ¿no? O sea, vamos por partes. Sí, el tema de los niños, nosotras venimos peleando hace mucho tiempo el tema de la cámara Gesell. De hecho, Rosansky, que es el que creó la ley en ese momento, reconoce su error en cuanto en ese momento fue genial, pero bueno, después uno va aprendiendo esto que te decía antes, de qué cosas hay que modificar o que hay que mejorar. No podemos esperar que un chico en una sesión, en una entrevista de cámara Gesell, cuente algo tan terrible a un extraño, que es la primera vez que lo ve, que le tiene que contar algo que incluso puede comprometer a un familiar al que ama, porque es erróneo pensar que un niño de 3 años no ama a su padre abusador, porque es lo que decíamos antes, se juega toda esta confusión. O alguien con quien tiene cierto vínculo, porque a veces no siempre es familiar, ¿no? No, pero por supuesto. Entonces, imagínate que después, se dieron cuenta de esto y empezaron a ser un poquito más laxos con esto de, que no sea, como dice la ley, una única entrevista, sino que se puede permitir que un niño sea entrevistado varias veces hasta que se genere una adherencia, una confianza con el psicólogo, donde el niño pueda abrirse y contar lo que le está pasando. Contarlo, también lo quiero aclarar, no significa ponerlo en palabras. Desde el juego, desde actitudes, desde el dibujo, hay un montón de formas en las que un niño nos habla. También vuelvo a repetir, tenemos que estar los adultos atentos a qué es lo que nos está diciendo. Por eso no cualquiera está preparado para detectar, porque en realidad tiene que haber una agudeza, porque si no podemos culpar a cualquiera. Exacto. Y también eso es estigmatizante. ¿Cómo vuelve una persona que por un error de esa estigmatización de abusador? Y en el caso de este abuso sexual grupal... Y en el caso de los adolescentes estamos hablando de una temática bien social y que tiene mucho que ver con la educación y que tiene que ver con el amor, porque estamos hablando de que, yo leía, ¿no?, en la noticia, un niño de 12 años, ¿qué pasa en la cabeza de un niño de 12, de un preadolescente, un adolescente de 14,
de 16 capaces de hacer esto, ¿no? Capaces de reunirse para cometer uno de los delitos más aberrantes del Código Penal, que puede vivir un ser humano. Esto también hay una cuestión de educación, de enseñanza, hay una cuestión que es básica. Uno no deberíamos, ¿no?, hacerle a otro lo que no nos gusta que nos hagan. El tema de los cuidados, el respeto de nuestro propio cuerpo, el respeto del otro, el tema de los derechos, de qué cosas uno no puede invadir del otro, qué cosas no nos gustan que nos invadan, en que nos invadan. Hay una cuestión que no solamente tiene que ver con educación institucional, ¿no?, formal de una escuela, tiene que ver con lo que pasa en la casa. En la casa. En este caso, Luciana, bueno... Perdón, déjame agregar una cosa, que hoy lo hablaba en casa, esto de una madre que pide que liberen a su hijo violador, vamos a suponer que tienen condena, ¿no? Es presuntivo. Nosotros no somos ni jueces, ni abogados, ni fiscales que estemos investigando esto. Yo de hecho no conozco los detalles profundos del caso más que lo que salió en los medios, pero las madres que piden, que es lo que leí, que liberen a su hijo violador. Si su hija hubiese sido la víctima, estarían pidiendo la prisión, la cárcel del violador. Entonces tenemos que empezar a ordenarnos como sociedad y poner bien claro dónde estamos parados. Porque si no, esto también genera mucha confusión, esto también genera caos, porque genera que hoy estamos de un lado del que nos conviene, mañana estamos del otro, según la conveniencia. Y esto no es así, lo que está mal está mal. Lo que no se puede hacer, no se puede hacer. Bueno, vamos a compartir algunas fotos porque la verdad que Luciana, con el correr de los años y formando parte de ACACE, has venido participando de muchos congresos que vemos allí en imágenes y que se hablan ahí problemáticas, casos muy duros. ¿Cómo es que se aborda para ir ustedes avanzando y ser una herramienta útil para la gente que está viviendo una situación muy particular? Porque es verdad que cuando yo te decía hoy, ¿cómo la persona avanza cuando advierte que su hija o su hijo está siendo vulnerado, violado, abusado, porque puede haber diferentes clases de abuso, como decíamos hoy, y la persona que vos también amás, querés, es el autor de ese hecho? O sea, se derrumba todo. O sea, ¿cómo van ustedes tratando de buscar distintas enseñanzas y que la persona pueda superar? Porque vos me decías, hay ex víctimas. Sí, ¿no? Nosotras somos ex víctimas. Está bien, bárbaro. Porque lo hemos, esa explicación, ¿no? Sí, lo hemos trabajado, por ejemplo, todo este trabajo que se hace con ACACE también ha sido muy sublimador para todos, porque nosotras, ayudando a otro, ¿quién mejor puede entender lo que le pasa a alguien que haya pasado por eso? Claro, exactamente. Entonces, esto que vemos es un trabajo que se hizo en la escuela normal a pedido del Centro de Estudiantes con el secundario, sobre un taller de prevención, que la verdad que fue re interesante. Los adolescentes además son súper participativos, son súper colaboradores, están requete preocupados por la temática, son muy solidarios. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, los adolescentes son muy solidarios con sus compañeros que estén pasando. Eso es una experiencia genial, porque eso fue el corto. El corto en el cementerio. El que se hizo en el que ¿Por qué elegiste el cementerio para hacer ese corto? Porque es la muerte. Y de una persona que va y viene permanentemente hasta que finalmente consigue que la atiendan, ¿no? Sí, ¿no? El tiempo. Esas son las trabas. El tiempo, hay una parte que mucha gente me dijo, dura mucho, no podían acortarlo. Hay una parte en la que Isabel, que es la actriz, una amiga Posada, que quiero mucho, que va y viene y bueno, empieza con una hojita en la mano y termina con una pila enorme de papeles y empieza muy triste, ahora te cuento qué es eso, empieza muy triste y termina muy fortalecida porque uno se va fortaleciendo. Y después la gente no sabe si sos abogado, si sos psicólogo, por qué estás ahí. Claro. Y en realidad tiene que ver con esto del empoderamiento cuando uno sale del lugar de víctima, que es muy sanador y es muy sanador ayudar a otros. Sí. Bueno, proteger tiene su castigo. Bueno, eso es una nota que nos hizo Luciana Pecker, que es una periodista Página 12. Sí, una grosa. Y bueno, que fue con este grupo que se ve ahí, somos todos, yo pertenezco a un grupo, una red que está en todo el país y que opera muy bien en Capital y funciona muy bien, que está integrada por Adultos por la Infancia, por Basta de Abusos, por Red por la Infancia, bueno, que está Seba Cuatromo, que es muy conocido, por ejemplo, que es una ex víctima de un abuso eclesiástico. Mira vos.
Hay tantos casos, ¿no? Muchos, Sí. muchísimos. Bueno, de a poco se va hablando, ¿no?, del tema, por Eso suerte, está para bueno. esas víctimas, porque lo van pudiendo contar. Y poder contarlo, y esto de que el cambio de la ley, de que ya no prescribe, de que se puede denunciar aunque te haya pasado a los 5 años y hoy tenés 50 y podés ir a un lugar y contarlo y que te escuchen y hacer la denuncia, e incluso que se tomen medidas con el abusador, es genial. Es genial. Es súper reparador. Y bueno, y todo ese trabajo en red que veíamos en las fotos, habla de cómo nosotras por ahí levantamos un teléfono y decimos, che, mira, tenemos una persona que se comunicó con nosotros a través de Facebook o que alguien le dio mi teléfono y está más cerca de donde están ustedes. Listo, allá va. Bueno, Luciana, a modo de ser útiles a través del medio, si hay alguien que por ahí quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo puede hacer? Alguien que nos está viendo y necesita la ayuda, ¿cómo puede hacer para contactarse con ustedes o con vos? Nosotros tenemos un Facebook que se llama Acá San Pedro, que es el medio que utilizamos porque en un momento dábamos los teléfonos y se había vuelto peligroso. Por el tipo de amenazas que recibíamos, bueno. Porque incluso reciben amenazas. Incluso estuvimos hace poco acompañando a una de las chicas de acá que está en etapa de juicio oral y público y el abusador está prófugo, un caso de Santa Lucía. Estamos ahí peleando con otro que tiene condena y sigue trabajando en un organismo público con un cargo muy importante, profesional de la salud, que estamos hartas de que no se tome una medida cuando tiene sentencia firme hace mucho tiempo ya. Bueno, y así venimos acompañando, entonces no podemos dar los teléfonos salvo que, bueno, vos que entonces a través del Facebook. Sí, y el nuestro que por ahí, bueno, vos se lo podés pasar a alguien, la gente que nos conoce, el boca a boca. El Facebook es el medio más saludable, digo yo, más sano, porque ahí nos podemos comunicar y después pautar un encuentro y sugerir. Nosotras no hacemos asesoramiento legal porque no somos abogadas. Sí. Lo que ofrecemos siempre es la contención, es este acompañamiento de entender por lo que está pasando la persona y bueno... sí, y orientarlas también, orientarlas sí. por ahí también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por haber venido. Me encantaría hablar mucho más, pero este es el tiempo que tenemos. Gracias a vos. Gracias. Nosotros nos encontramos el próximo martes, como siempre, con otro invitado aquí en este Mano a Mano. Ojalá haya servido, aunque sea un poquito, el programa de hoy para ayudar a alguien o, en todo caso, para que la justicia también sea más, más justa, justamente, en este tipo de casos que son tan difíciles de abordarlos. Cuando hablamos de ser más justa es que se maneje con rapidez y no tener que estar pendiente de que el abusador anda dando vueltas y el temor de que vuelvan a ser sometidos. Gracias, será hasta el próximo martes.